Hola, muy buenas noches. Espero que el día de hoy haya sido un día muy bueno para cada uno de ustedes. Vamos a iniciar con la clase del día de hoy. Ayer estábamos hablando, terminamos lo que era principalmente la teoría de la mente, que es una de las teorías explicativas en el trastorno del espectro autista. Empezamos a hablar y lo terminamos, lo que es la teoría de la disfunción ejecutiva y también estábamos hablando, y de hecho lo culminamos, lo que es la teoría de la coherencia central débil. Yo les voy a mostrar cómo quedan las clases grabadas. Sin embargo, a cada uno de ustedes se los envían, pues en el grupo que ustedes tienen, en el grupo de WhatsApp, les envían a ustedes las grabaciones diariamente. Entonces, por ejemplo, la clase de antier, que fue la primera clase, que fue el día lunes, se las enviaron ayer y ayer también les enviaron pues como la clase del día martes, que es la segunda clase y hoy es nuestra tercera clase. Pero no solamente lo pueden encontrar allí, sino que también pueden encontrar en lo que es la página de la corporación. Ya les voy a mostrar cómo lo pueden encontrar. Usualmente lo pueden encontrar así. Entonces, lo que ustedes van a hacer es que en la plataforma de YouTube van a colocar SIL o pueden colocar Corporación Internacional Líderes Latinoamérica, pero pues pueden colocar las siglas y acá les sale toda la parte. Entonces, están todas las playlists de todos los diplomados que se han impartido hasta el día de hoy. Por ejemplo, entonces tenemos varios diplomados, nuestro diplomado es este. Entonces, miren que se actualizó hoy. Hoy subieron el primer video, que fue o que es la primera clase. Esa primera clase es fundamental. Recuerden que en la primera clase lo que hicimos fue dar una pequeña introducción, que es muy importante. Esta parte del contenido. Vamos a ver también otras pruebas, pero sobre todo, fundamental, la explicación de nuestro coordinador, quien entonces les Darse el empezó a certificado y el comentar que material la de estudio. duración son 9 días, esto igual ya se los había mencionado. Empezamos 21 julio, que fue el día lunes, y nosotros culminamos el día miércoles, que es 30 de julio. Eso lo deben tener muy presente. Entonces, lunes y culminamos el 30 de julio para que de pronto no se pierdan quizás esa parte de la clase. Y la importancia también de lo que es el certificado, porque nos da una diferencia respecto a, pues, a esa parte de la competencia quizás académica o la competencia a nivel laboral, para que ustedes sepan y den cuenta que realmente tienen el conocimiento en. Entonces, ayer mencionábamos a Yura Fritsch. Yura es una persona fundamental. Recuerden que vimos un video sobre que es importante relacionar la teoría de la mente con esa teoría de la disfunción ejecutiva, porque al fin y al cabo todas las teorías explicativas se van a vincular. No las podemos ver ni por un lado lo que es la función ejecutiva, ni por otro lado lo que son las neuronas espejo, que de hecho es el tema que vamos a ver el día de hoy. Y ayer hacíamos una analogía, los árboles no dejan ver el bosque. Y mencionábamos, pero ¿cómo que los árboles no dejan ver el bosque? Sí, efectivamente, los árboles componen el bosque. Tenemos otra teoría que es la teoría de las neuronas espejo. Es una teoría que toma como base lo que es el ámbito o el soporte psicológico de la empatía. La empatía es un concepto psicológico. La empatía, de hecho, va más allá de solamente ponernos en los zapatos del otro. A veces nosotros pensamos que la empatía es solo ponerse en los zapatos del otro. De hecho, el tema o el término empatía eh, ha sido de pronto tergiversado o se ha puesto de moda, pero realmente la empatía tiene que ver más allá. Y la empatía tiene que ver con esas neuronas espejo, porque esas neuronas espejo, ¿qué son? Son
Conexiones son tipos de neuronas que lo que hacen es que se activan cuando una persona realiza una acción, como cuando observamos a otra persona realizar la misma acción. Fueron descubiertas, de hecho, hace muy poco. Cuando les refiero a hace muy poco, es que en 1900, en esa década de los 90, 1996, fueron descubiertas por un neurocientífico italiano y su grupo también de colaboradores, pues Giacomo Rizzolatti. No quería encontrar o no era pues como su objetivo principal encontrar las neuronas espejo, fue algo más como casual. Él estaba mirando cómo era esa parte motora, esa actividad motora de la corteza motora primaria de los chimpancés, de los primates, y realmente se dio cuenta que es que no solamente se activan áreas motoras, sino que también las neuronas espejo. Yo les voy a ubicar dónde están, dónde más hay neuronas espejo, pero la idea es que tengamos en cuenta que las neuronas espejo se activan cuando nosotros vemos a otra persona realizar un movimiento, así nosotros no seamos los responsables de ese movimiento. Entonces, si por ejemplo yo tomo esta botella de agua, ciertas neuronas de mi cerebro se van a activar, ¿cierto? Motoramente y a nivel sensorial. Pero también esas mismas neuronas, cuando yo tomo esta botella o, por ejemplo, cuando yo la destapo y tomo agua, se van a activar en ustedes. Si ven a alguien en general hacer alguna actividad motora, así ustedes no sean los que estén realizando ese movimiento, pues las neuronas espejo se van a activar. Entonces, por eso se habla del soporte biológico de la empatía. ¿Por qué? Porque es más allá de ponernos solamente en los zapatos del otro, que es el concepto como tal de empatía. La empatía entonces es un concepto que, como les digo, se ha tergiversado. Es comprender al otro, es compartir los sentimientos del otro, las experiencias, las emociones, aunque no se esté viviendo la emoción que tiene ese otro. Recuerden la definición que estábamos trabajando de lo que era la cognición social, que decíamos que un subcomponente de la cognición social era las neuronas espejo, perdón, era la teoría de la mente y una de ellos también es la empatía y las neuronas espejo. Entonces, implica el reconocimiento emocional de lo que siente la otra persona, lo que es la parte de la empatía. Pero a su vez, entonces debemos entender dos tipos de empatía. Una empatía que es cognitiva y una empatía que es afectiva. ¿Qué es la empatía afectiva? Es cuando reconocemos esas emociones en los demás, cuando reconocemos lo que el otro siente, empatía afectiva. Y la empatía cognitiva tiene que ver con esa comprensión más racional de la situación. Entonces, en resumen, ser empático va más allá de solo ponerse en los zapatos del otro. En resumen, ser empático se necesita percibir lo que el otro siente, entender por qué lo siente, que sería ya racionalizar el comportamiento del otro, porque una persona eh, se alegra, por ejemplo, cuando tiene algún triunfo, o porque otra persona amigo o familiar se alegra también de ese mismo triunfo, o al contrario, porque cuando una persona que conocemos fracasa y se siente triste, también nos sentimos tristes, tiene que ver con las neuronas espejo y esa parte de la empatía, tanto cognitiva y una empatía afectiva, y también es responder con sensibilidad y responder ante esto. Entonces, el concepto de empatía es un concepto amplio, pero que también se engloba en lo que son las neuronas espejo. Resulta que hay unas principales funciones de las neuronas espejo. Primero es darnos una comprensión de las acciones, es decir, nos permite al cerebro, entre comillas, a nuestro cerebro simular internamente lo que nosotros estamos observando, nos ayuda a comprender por qué los otros tienen ciertas acciones, así de pronto no tengamos como la misma visión, no tengamos la misma perspectiva o así nosotros no hubiésemos hecho cierta acción, las neuronas espejo nos permiten eso, comprender. También nos permite algo fundamental que nos ha hecho humanos a lo largo del tiempo y lo que también nos ha permitido evolucionar. Nosotros hemos evolucionado a través del lenguaje. El lenguaje nos ha hecho evolucionar, nos ha hecho crecer como especie, diferenciarnos como especie de las demás especies que hay en el mundo.
pero sobre todo ese lenguaje se ha dado gracias a que a la capacidad que nosotros tenemos de poder imitar a un otro. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Los niños pequeños, cuando empiezan en ese proceso de neurodesarrollo, aprenden a través de qué? Principalmente aprenden a través de un aprendizaje vicario. Ese es un término que también los invito a que lo puedan estudiar o lo puedan conocer. Es un término, ese aprendizaje vicario nos lo da Vygotsky y también Bandura. Bandura principalmente habla del aprendizaje vicario, pero Vygotsky también nos habla de lo que es el, la capacidad que nosotros tenemos de llegar, se llama pues una zona de desarrollo proximal. Esa es la teoría de Vygotsky, la teoría de, se me fue la palabra. Y la teoría del aprendizaje vicario es de Bandura, pero pues ambas se relacionan bastante. Y ambas mencionan que nosotros solo llegamos a nuestro potencial si nosotros logramos observar a, o logramos imitar a un adulto significativo. Pues un adulto me refiero a un docente o a un padre de familia o a un abuelo, un tío, a alguien que nos enseña a hacer ciertas acciones. Pero de la única manera en que nosotros podemos también llegar allá o poder tener ese alcance es a través de la imitación. Aprendemos imitando. De hecho, pues son fundamentales lo que es el aprendizaje por imitación, especialmente en lo que les mencionaba en ese desarrollo infantil. Como les digo, busquen estas dos teorías para de pronto no ampliar mucho el tema y poder lograr trabajar lo que es las neuronas espejo. Vygotsky con el desarrollo o la zona de desarrollo próximo o proximal y a Bandura con lo que es ese aprendizaje vicario. Entonces es muy importante tener en cuenta el aprendizaje en la imitación, pero las neuronas espejo no solamente están allí, también, por ejemplo, en lo que es la empatía y lo que son las emociones. Se cree, de hecho, que las neuronas espejo nos ayudan a experimentar lo que los demás sienten, contribuyendo al fin y al cabo en ese concepto que a veces puede ser incluso tan complejo, que es la empatía. Entonces, la empatía es un término que, como les digo, se ha tergiversado a lo largo de los años, a lo largo del tiempo, pero es algo que nosotros debemos empezar a definir desde la parte no solamente a nivel emocional, sino recordemos la empatía a nivel cognitivo, que tiene que ver mucho con esas neuronas espejo. Vamos a ver un poco, les voy a compartir primero un video. Este video que les voy a compartir es para que ustedes puedan trabajar con los niños la empatía, un video explicativo para niños de lo que es la empatía. Ese es el que les voy a compartir. Y el otro, ya se los coloqué en el chat de acá de Zoom, y el otro lo vamos a trabajar, lo vamos a ver en clase. Igual recuerden que los videos también están en ese material de estudio. Y teníamos entonces una pequeña definición de lo que es la parte de la empatía. Recuerden que yo les compartí un video allí al chat donde la idea es explicarles también la empatía a los niños, es empezar a trabajar con ese concepto, empezar a explicárselos de una manera que sea también adaptada a cada una de las edades. El video que acabamos de ver sí es adaptado pues para nosotros como adultos, ya que tenemos una mejor comprensión, importante, empatía cognitiva y lo que es la empatía emocional. Entonces, ¿qué tenemos acá? Cuando nosotros observamos a alguien tener una cara, una expresión, un gesto, una sonrisa, un llanto, por ejemplo, nuestras emociones se van a activar y se activan áreas somático-sensoriales. ¿Por qué somático-sensoriales? Porque las neuronas espejo van a estar ubicadas principalmente en esta zona, donde es la corteza sensorial, somatosensorial, esta que es un poco amarilla, anaranjada, claro, y esta parte que es la corteza premotora.
Por eso se habla de que la ubicación de las neuronas espejo son áreas somatosensoriales. Acá también es un factor importante que es el área del lenguaje y yo les voy a explicar un poco eso. Entonces, cuando nosotros tenemos esa capacidad de detectar las emociones de los demás, cuando tenemos esa capacidad de hacer una representación mental o reflejar las emociones de los otros, esas neuronas espejo se van a activar. Importante tener en cuenta que cuando hablamos de las neuronas espejo, principalmente están, como les digo, en la corteza premotora, donde está la planeación de los movimientos, la corteza somatosensorial, pero también está en la corteza parietal inferior, está en la ínsula y en el sistema límbico, sobre todo cuando se asocian con esa parte de las emociones. El sistema límbico tiene que ver con, con el ámbito de las emociones. ¿Qué pasa en el trastorno del espectro? Que algunas teorías sugieren que puede haber una disfunción en lo que son las neuronas espejo. Es decir, en esa capacidad, recuerden de ponerse en el lugar del otro, que igual va más allá esa definición, y trasciende. Pero entonces, explicando un poco más las neuronas espejo, en el autismo, antes de explicar estas zonas, que también la base de la empatía va más allá de solo ponerse en los zapatos del otro, la empatía y las neuronas espejo tienen que ver más allá de solamente las áreas somático-sensoriales. Hay otras áreas que se van a activar cuando nos ponemos en el lugar del otro. Pero explicándoles un poco esto, en las neuronas espejo y en la parte del autismo tienen una relación fundamental porque claro, se ha empezado a plantear lo que es esa hipótesis de que hay un déficit o más bien una disfunción en ese sistema de neuronas espejo que es muy importante para la cognición social y la teoría de la mente que hablábamos ayer, y empieza entonces a decir que hay algunas características muy comunes en el autismo. Entonces, por ejemplo, hay dificultades en la imitación. Muchos niños con autismo o la gran mayoría, igual recuerden que tiene que ver con una neurovariabilidad importante, no todos los niños tienen las mismas dificultades y eso hace también tan rico lo que es el tema del estudio del autismo. Entonces hay dificultades en la imitación, que es una de las características, y cómo se relaciona con esa parte del sistema de las neuronas espejo. Es que esas neuronas espejo están implicadas en lo que es la imitación, lo que les mencioné ahora. Nosotros hemos aprendido, nosotros hemos podido evolucionar imitando, imitando lo bueno, imitando lo malo, pero hemos evolucionado de esa manera. Y en el autismo hay una dificultad, sobre todo en esa imitación motora y en esa imitación de los gestos, en esa imitación gestual. Y también en algún punto, hablando nuevamente de la teoría de la mente, que es un tema fundamental en el autismo, es que ese sistema de las neuronas espejo nos ayuda a comprender esas intenciones y, y las emociones de los demás. Y miren que se relaciona mucho con la teoría de la mente que veíamos ayer. Y en general, esas neuronas espejo se van a activar cuando nosotros vemos emociones ajenas, facilitando esa resonancia emocional, lo que es un déficit importante en la empatía, pero sobre todo en la empatía cognitiva eh, de las personas con autismo. A veces les va a costar, por ejemplo, comprender por qué una persona llora cuando le pasa algo bueno, o le pasa algo positivo, porque ellos van a decir, pero no entiendo. Se supone que cuando uno llora es porque algo triste o algo malo le pasa. Y al fin y al cabo, pues también lo que les mencionaba, eh, ese sistema de neuronas espejo también se relaciona con lo que es el lenguaje. Entonces, participan en ese aprendizaje del lenguaje y esa comprensión del habla y sobre todo que en el autismo hay dificultades en esa comprensión pragmática de lo que es el lenguaje. Entonces, muchos estudios se han realizado, como les digo, el tema del autismo es un tema muy interesante y es un tema que se ha estudiado a lo largo de los tiempos y algunos estudios de electroencefalografía, que de hecho era una pregunta que me hacían el primer día, si esos estudios electroencefalográficos sirven o no para dar como tal un diagnóstico único. Yo les mencionaba, no,
y es cierto, o sea, no son indispensables para un diagnóstico. Pero en las investigaciones, bueno, el electroencefalograma y la resonancia magnética también funcional, en las investigaciones principalmente, han mostrado que hay una actividad muy reducida en ese sistema de neuronas espejo en personas con autismo cuando observan a un otro hacer acciones o a un otro, por ejemplo, tener ciertas emociones. Entonces, importante entender en cuenta esta hipótesis, y cuando me refiero a hipótesis es que no sea algo concluyente, igual sigue estando pues abierto a nuevas vías de investigación, pero que sí empieza a explicar ciertas cosas de lo que es el autismo. Igual recuerden que el autismo tiene mucha complejidad, entonces importante tener en cuenta ese aspecto. Ahora sí, explicando esto, cuando nos ponemos en el lugar del otro, hay áreas que se van a activar. Entonces, cuando me refiero que se van a activar es porque el tema de la empatía es un tema muy amplio. Son áreas que van a ser implicadas en esa comprensión de las intenciones, de las emociones, de las perspectivas de los demás. Tenemos, por ejemplo, acá la corteza prefrontal medial, esta que vemos acá, que es un poco pues más rosada que el resto o morada, donde hay una alerta conductual, pero no solamente una alerta conductual. En general, la corteza prefrontal medial, que igual le hablábamos ayer, está involucrada en lo que es esa evaluación de las perspectivas, de los pensamientos, de las opiniones de los demás. Y es una región que nos ayuda a comprender cómo son esas creencias, cómo son las intenciones de los demás, si vienen con buenas intenciones, si de pronto las intenciones de las personas no son tan afables. Y tiene un rol importante en el tema de la empatía, y es que, bueno, en la empatía y la teoría de la mente, porque nos da esa capacidad de hacer atribuciones a esos estados mentales de, de los demás. Hay otro, y es el surco temporal superior, esta parte que ustedes ven acá, este de acá, el surco temporal, tiene que ver y es muy importante en esa parte también del lenguaje. El temporal tiene mucha relevancia en el lenguaje, pero también en lo que es la empatía. Esa estructura principalmente procesa la información sobre las acciones de los demás, es decir, cómo es la dirección de la mirada, cómo es la parte del movimiento de una persona, nos ayuda a poder interpretar y poder predecir ese comportamiento de las personas a partir de qué, a partir de las expresiones faciales. Entonces, si una persona, entonces, y no solamente las expresiones faciales, también de su movimiento, si es rígido, si está tenso, si la cara de pronto tiene el ceño fruncido. La corteza cingulada anterior, perdón, posterior, también es importante y participa en ese procesamiento emocional. La ínsula, también acá no pongo la ínsula, pero que igual es importante también mencionarla, que en algún punto ya habíamos hablado de lo que es la ínsula, donde se procesan esas emociones y esas sensaciones más de corte visceral. ¿Cómo así que de corte visceral? Es decir, esas emociones intensas. Entonces, por ejemplo, el asco, el miedo, nos ayuda entonces a experimentar una emoción intensa y a sentir al fin y al cabo pues lo que el otro siente.
vamos a hablar de otro tema fundamental y es la clasificación del trastorno del espectro autista. Tenemos entonces este tema que es fundamental. Antes quiero iniciar con una recomendación y es una serie de televisión realmente, creo que también está en algunas plataformas. Yo me la vi hace ya algunos años en lo que era Nat Geo Kids y es muy interesante porque nos habla, la serie se llama Paulo, es una serie infantil, pero a pesar de que es una serie infantil, es muy clara en lo que son esos rasgos típicos del trastorno del espectro autista. Realmente son varios capítulos, incluso los capítulos son muy cortos, pero nos muestra día a día como un niño de 5 años y medio, que de hecho el protagonista pues es Pablo, logra superar esa parte social y logra superar también esos desafíos a los que se puede enfrentar. Deme en un momento, corrijo algo de la presentación, de la pantalla, y ya estoy con ustedes. Bueno, entonces, para comprender el autismo, nosotros debemos saber muy bien qué son los trastornos del neurodesarrollo. En general, cuando hablamos de un trastorno del neurodesarrollo, hablamos de alteraciones o dificultades cognitivas que pueden ser conductuales que interfieren en la adecuada maduración de lo que es el sistema nervioso central. Los trastornos del neurodesarrollo son grupos de condiciones que van a afectar ese desarrollo del sistema nervioso, especialmente en esas etapas tempranas de la vida. Por eso se habla de neurodesarrollo. Son diagnósticos que al fin y al cabo van a impactar las funciones como la atención, como el lenguaje, como la parte conductual, em, como la parte de la socialización, como en el trastorno del espectro. En muchos también se van a afectar también esa parte de la motricidad y que se van a manifestar en esa primera infancia, pero que persisten durante todo el ciclo vital, durante toda la vida, aunque con apoyos adecuados, con intervención adecuada, muchas personas logran avances significativos. Entonces, el trastorno del espectro autista hace parte de lo que son los diagnósticos del neurodesarrollo. Entonces, una de las características, igual esto lo vamos a profundizar,
centrales de lo que es el trastorno del espectro, es que hay dificultades en la comunicación social, que hay intereses restringidos, que hay comportamientos que son estereotipados o comportamientos repetitivos y también que hay actividad que puede verse o que puede considerarse como una actividad inusual en lo que es esa parte sensorial. También hay niveles de gravedad que varía desde esas necesidades mínimas hasta un apoyo un poco más sustancial, más especializado. Entonces, por ejemplo, una dificultad para mantener conversaciones, una sensibilidad extrema a ruidos o lo que son luces. También tenemos, entre otros trastornos del neurodesarrollo, algo que ya también hemos mencionado y es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, el TDAH, donde hay inatención o hay impulsividad o hay hiperactividad o puede ser de tipo combinado. Entonces, hay tres tipos: predominantemente inatento, predominantemente impulsivo hiperactivo o de tipo combinado. Entonces, un ejemplo son una persona, un niño que tenga dificultades para concentrarse, que interrumpe constantemente a los otros en una conversación. Otro, igual acá estoy pues como nombrando los trastornos del neurodesarrollo. Otro trastorno del neurodesarrollo es una discapacidad intelectual, que es un trastorno del desarrollo intelectual. Entonces, hay limitaciones significativas en el funcionamiento intelectual, dificultades en el razonamiento, dificultades en la resolución de problemas, también dificultades en esa vida adaptativa, entonces dificultades en la socialización, en la vida cotidiana, y que también hay niveles como leve, moderado, severo o ya profundo. Un ejemplo es la persona que tiene dificultad para aprender a leer, escribir, para aprender a leer, pues a leer o a escribir, o que necesita apoyo en tareas cotidianas. Y que espero que se diferencie mucho, es decir, si una persona que tenga un trastorno del desarrollo intelectual no es lo mismo que un trastorno de aprendizaje específico, que ahí está la dislexia, la discalculia, la disgrafía, que como tal son dificultades en áreas académicas pero específicas. Entonces, dificultades en la lectura, que sería la dislexia. Dificultades en la grafía, que sería esa parte en la escritura, y la discalculia, que son esas dificultades en lo que es la parte matemática. Entonces, leer con más lentitud o cometer ciertos errores al escribir, como la disortografía. Dentro de los trastornos del neurodesarrollo, también tenemos trastornos en la comunicación, que también es importante pues tenerlos como muy presentes acá, y que son trastornos del lenguaje, trastornos fonológicos, está también esa parte de trastorno de la fluidez, que sería como tal lo que coloquialmente se conoce como tartamudez, pero también hay un trastorno de la comunicación social, que es específico en la pragmática, y trastornos motores que también están vinculados como tal a los trastornos del neurodesarrollo. En esos trastornos motores incluye lo que es la dispraxia, como el trastorno del desarrollo de la coordinación, pues que es la dispraxia. De hecho, por ejemplo, hay un trastorno de tics, como el síndrome de la Tourette. La Tourette ya se ha catalogado dentro de esa clasificación diagnóstica de trastornos del neurodesarrollo. Y bueno, en general también hay estereotipias pues como motores. Cuando hablamos de la causa y del origen, acá me adelanté, ya. Hablamos entonces que hay varias causas, hay varios orígenes en los que son los trastornos del neurodesarrollo. ¿Qué los causa? Son multifactoriales, factores genéticos, por ejemplo. Hay varias investigaciones que nos muestran que, de hecho, en el tema del trastorno por déficit de atención con hiperactividad, tenemos entonces un 76 a un 80% de probabilidad que sea algo hereditario. Entonces, por ejemplo, si tenemos una madre o un padre, así no tenga un diagnóstico confirmado, pero que presente una sintomatología muy similar a lo que está presentando el niño, es probable que, como les digo, así no esté diagnosticado, pues posiblemente tenga trastorno del neurodesarrollo, específicamente TDAH. Entonces, factores genéticos, que de hecho en el autismo hay una alta carga genética. No hay un solo gen específico que diga, sí, es que este gen es el gen del autismo. No, hay múltiples genes implicados. De hecho, hay más de 100 genes implicados en el autismo, pero entonces hay una carga genética importante en los trastornos del neurodesarrollo, seguido también de lo que son esas complicaciones prenatales o perinatales, entonces lo que es el bajo peso al nacer,
la exposición a sustancias tóxicas. Les voy a adelantar acá esta diapositiva antes de explicarles esta. Pero cuando hablamos entonces de causas genéticas son bastantes. De hecho, conocemos un 20% de la causa que subyace a los trastornos del neurodesarrollo y desconocemos un 80%. Entonces, miren que es muy importante tener en cuenta igual la etiología, no es en lo que nos debemos centrar, es decir, la etiología es importante para la investigación, pero pues no tanto para la intervención. La intervención es ya saber cómo está ese perfil cognitivo, comportamental y emocional del paciente, y la etiología más por temas investigativos. Pero sí se sabe que es de alta carga genética. Entonces, complicaciones prenatales, perinatales, bajo peso al nacer, si la madre de pronto está expuesto a sustancias tóxicas, a teratógenos, si hay un daño cerebral temprano, cuando me refiero temprano es en esa ontogenia del sistema nervioso, y si de pronto en etapas muy tempranas del neurodesarrollo, el niño tuvo un trauma craneoencefálico o una, por ejemplo, infección, como la meningitis, como la encefalitis, que al fin y al cabo, pues también, entre muchas otras, pueden causar ciertas alteraciones. Entonces, importante tener en cuenta la etiología, pero sobre todo importante esa detección temprana. Esa identificación temprana de si hay o no un trastorno del neurodesarrollo que nos permite, primero, tener un mejor pronóstico, que ya les había mencionado en algún punto, que a mayor temprano sea esa detección del trastorno del neurodesarrollo, mejor van a ser los resultados porque hay una mayor neuroplasticidad en las primeras etapas de la vida de una persona. Se pueden dar adaptaciones escolares, al fin y al cabo dando pues mejor proceso académico muchas veces, no solamente hablando del autismo, sino por ejemplo con el TDAH o con el trastorno específico del aprendizaje, cualquiera que sea su predominio, dislexia, calculia, disgrafía. eh, Muchas veces no se sabe que los niños tengan un trastorno específico del aprendizaje, entonces pierden y pierden materias o pierden años sin hacer ajustes académicos y obviamente también empieza a afectar pues no solamente el ámbito del aprendizaje, porque no se le están dando las adecuaciones importantes para que pueda aprender adecuadamente, sino también al fin y al cabo la parte emocional, porque realmente hay mucha concomitancia en los trastornos del neurodesarrollo, autismo, TDAH, dispraxia, de hecho también, pues esos trastornos más del movimiento, con un factor emocional, mucha depresión, mucha ansiedad, que los lleva pues como a otros comportamientos y eso es una investigación que igual es importante tener en cuenta y que más adelante también vamos a trabajar. Entonces, es importante tener en cuenta que los trastornos del neurodesarrollo, eso ya lo había explicado, resultan de alteraciones funcionales y estructurales en el sistema nervioso y que al fin y al cabo también reflejan problemas en la adaptación. Siempre, y creo que eso también depende pues mucho como de la perspectiva, pero el entorno siempre es el que limita, nunca el niño. Nunca un niño que tenga ningún trastorno en el neurodesarrollo va a tener limitaciones si va a tener unos apoyos adecuados. Siempre los apoyos son fundamentales. De hecho, creo que pues sí, sí, acá hay muchos docentes que saben lo que es el diseño universal para el aprendizaje, que es el DUA, que entonces refleja esa importancia de las múltiples formas de entender, las múltiples formas de que entra la información en nuestro cerebro. Y pongamos un ejemplo. Si yo tengo una persona que tiene de pronto una limitación física, una discapacidad física, supongamos, está en una silla de ruedas y tengo unas escaleras, no eléctricas, solo escaleras, pues o escalones, y tengo una rampa. Si yo solamente dejo las escaleras, esa persona va a tener una limitación, va a tener al final y al cabo un problema de adaptación. Y no es la persona, son las escaleras. Pero si pongo una rampa, la persona no va a tener problemas de adaptación y puede ir perfectamente a un segundo piso o a donde tenga que ingresar. Entonces, miren que esas adaptaciones curriculares y las adaptaciones en el entorno familiar, incluso social, son fundamentales. Entonces, siempre es ver la limitación en el entorno, nunca en la persona.
Hay una alta comorbilidad en los trastornos del neurodesarrollo. No es extraño ver un niño que tenga, por ejemplo, TDAH y que también tenga autismo, o no es extraño ver una persona con un trastorno motor, como el trastorno del desarrollo en la coordinación, que sería lo que les expliqué de la dispraxia con autismo, con TDAH, y como tiene una alta comorbilidad entre ellos, requiere intervenciones multidisciplinarias, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, docente, son fundamentales los docentes, psicólogo, neuropsicólogo, neuropediatra, en muchos casos la parte de psiquiatría para coayudar a lo que es o lo que son las intervenciones terapéuticas. Recording in progress. Hay un aspecto fundamental que nosotros debemos comprender y es esta parte, el autismo según la etiología, según un autismo que es idiopático y un autismo que es más de tipo. Cuando hablamos entonces de los tipos de etiología, tenemos que la mayor presentación es un autismo más de tipo idiopático. ¿Qué quiere decir o a qué apuntamos con la palabra idiopático? Idiopático es que, como tal, aparece el autismo sin una causa identificable. Es decir, no hay una que se pueda ver a nivel genético, a nivel neurológico o que esté relacionado con un síndrome, que ya sería un autismo sindrómico, que ya les voy a explicar, que de hecho, pues el autismo sindrómico es que tiene menor prevalencia. Que más tiene prevalencia es lo que es ese autismo de tipo idiopático. Entonces, la causa es una causa desconocida. De ahí viene el término idiopático. Es una causa que no se conoce, es una causa que realmente no se sabe, no hay pues como una causa identificable a nivel genético, no hay causa, no se sabe de dónde está. La prevalencia representa alrededor de un 80 un 85%, incluso más en las nuevas investigaciones, que un 60% de los casos de trastorno del espectro autista. Y el diagnóstico de lo que es un autismo de tipo idiopático se va a basar en esos criterios clínicos, tanto del DSM-5-TR como lo que es el CIE-11. No hay como tal una condición genética, no hay estudios médicos que se puedan hacer, ni la parte que sea una condición médica asociada evidente. Entonces, se basa en criterios clínicos y en una evaluación clínica principalmente. Y hay una característica clínica relevante en lo que es el autismo idiopático, y es que van a variar mucho las características entre individuos, pero que no suele acompañarse de otras anomalías físicas o causas neurológicas que sean marcadas. La intervención en el autismo idiopático es importante y es que se va a enfocar en esos síntomas
más conductuales, más comunicativos y más sociales en el autismo. Eso con respecto al idiopático. Tenemos un autismo más sindrómico. ¿Qué quiere decir el autismo sindrómico? El autismo hace parte de un síndrome médico o un síndrome genético que previamente ya es conocido, es decir, hay una causa conocida, porque el autismo en este caso, un autismo sindrómico, se va a asociar a un síndrome. Por ejemplo, entonces tenemos síndrome de Rett, síndrome X frágil, síndrome de Angelman, síndrome de o la esclerosis tuberosa, por ejemplo, donde la prevalencia disminuye, pero igual es una prevalencia también alta, si lo vemos de cierto punto, entre un 15 a un 20% de los casos de trastorno del espectro autista se van a relacionar con un autismo de tipo sindrómico, es decir, es un autismo secundario a una causa neurológica. Es un autismo que hace parte de un síndrome médico, un síndrome genético. ¿Y qué ocurre también con anomalías físicas? Acá es importante mencionar que el autismo como tal no hay rasgos físicos, eso es un mito también, no hay rasgos físicos asociados al autismo. Muchas personas dicen, sí, el autismo o las personas con autismo tienen de pronto, no sé, los ojos más separados, la barbilla más prominente, no. Son todos mitos que son completamente falsos porque no hay nada físico que tenga el autismo. ¿Qué pasa? Que en el autismo sindrómico ya ahí sí es un autismo como está asociado con un síndrome, es el síndrome, ya vamos a ver el X frágil, es el síndrome quien tiene la manifestación física. Ejemplo, en el X frágil hay una manifestación física. En el síndrome de Rett también hay manifestación física. En la esclerosis tuberosa también hay manifestación em, física. Entonces son asociados a el síndrome que prima. Entonces la prevalencia realmente, como les mencionaba, pues no es tan alta, pero sí es significativa, de un 15 a un 20%. Y que hay una característica clínica acá en ese autismo idiopático y es que hay una presencia de discapacidad intelectual muy frecuente, sobre todo en el caso del X frágil, y que hay rasgos físicos, ahí sí, rasgos físicos asociados al síndrome, rasgos a nivel neurológico específicos, como les digo, desde síndrome asociado. En este autismo sindrómico es cuando más puede haber, por ejemplo, esa parte de trastornos epilépticos. De hecho, hay mucha epilepsia concomitante acá, hay problemas motores, hay incluso pues malformaciones a nivel congénito. Y el diagnóstico, a diferencia de ese síndrome o de ese autismo idiopático, en el autismo sindrómico ya no solamente es una prueba clínica para detectar autismo, ya se debe confirmar pruebas genéticas u otros estudios médicos complementarios que eh, empiecen a permitir entender si hay o no un síndrome asociado al autismo. Entonces, en este caso, X frágil, con pruebas genéticas específicas, síndrome de Rett, con pruebas genéticas específicas. Y la intervención acá es un poco más amplia porque además del abordaje del autismo, se requiere también trabajar o intervenir a lo que es la condición médica o la condición genética que le subyace a ese autismo sindrómico. Entonces, muchas veces tenemos una duda y es, bueno, ¿cómo se puede diagnosticar un autismo sindrómico? Esta parte, mm, pues sí o sí lo debe hacer o lo debe dar una evaluación genética, una evaluación neurológica complementaria. Si hay esa sospecha de lo que es un autismo sindrómico, ya se recomiendan obviamente estudios genéticos como la secuencia de los exomas, entre otras pues pruebas que la idea es que se complementen para saber si hay asociado un autismo sindrómico, pero que también hay unos rasgos de alarma o de alerta si hay o no un autismo sindrómico. Entonces, por ejemplo, si ya la persona tiene convulsiones muy seguidas, si hay una historia familiar importante que se deba considerar esas enfermedades genéticas, o si, por ejemplo, hay retrasos globales en el desarrollo, si hay rasgos, y eso es muy importante, si hay rasgos dismórficos o rasgos físicos que son inusuales, también es una alarma, porque recuerden, en el autismo no hay rasgos como tal físicos.
Entonces, el diagnóstico en el autismo idiopático clínico, en el autismo sindrómico es clínico más genético para confirmar autismo y confirmar si hay un síndrome, y que realmente la causa en el autismo sindrómico es una causa genética o una causa médica conocida, mientras que en el idiopático es desconocida. Vamos a ver un poco lo que es el X frágil vinculado con el trastorno del espectro autista, que de hecho el síndrome X frágil es el síndrome de mayor prevalencia que se combina con autismo. Pero ojo, acá no quiere decir que todo niño que tenga autismo tenga X frágil, y todo niño que tenga o toda persona que tenga X frágil tiene autismo. Entonces, el síndrome de X frágil, acá sí podemos hablar de una enfermedad genética, ya que está causada por una mutación específica en un gen específico que es el FMR1, que está en el cromosoma X. Este gen, que es el FM1, codifica una proteína que es fundamental. Esa proteína la necesitamos para un adecuado desarrollo de lo que es el cerebro. La proteína lleva el mismo nombre, FMR, pero en vez del 1, en vez del número 1 es la letra P, y que pues esa proteína es fundamental para que nosotros podamos pues tener un desarrollo normal a nivel cerebral. Entonces, como tal, el X frágil sí se puede hablar de una enfermedad genética porque hay una mutación específica en un gen específico que les menciono que está en el cromosoma X. Entonces, hay una mutación. En esa mutación de ese gen, ¿qué causa? Que no se desarrolle adecuadamente esa producción de lo que es la proteína que les menciono, que es la proteína con el mismo nombre, solo que con la letra P en vez del 1. Entonces hay una producción insuficiente o una producción que en muchos casos, porque hay niveles variables, casi que nula de esa proteína, y que al fin y al cabo, si no tenemos esa proteína, pues no tenemos un buen desarrollo cerebral. Es una de las causas, de hecho, de discapacidad intelectual hereditaria, lo que es el X, el, el síndrome X frágil. Entonces es importante tener en cuenta esto. Y que en relación con el autismo, aproximadamente 1 de cada 3 personas con síndrome X frágil también, a su vez, cumple con los criterios diagnósticos para el trastorno de lo que es el espectro autista. Entonces, las personas con X frágil pueden observar unos rasgos que son muy comunes en el autismo. Entonces, por ejemplo, la dificultad de la interacción social la tiene el X frágil, los comportamientos repetitivos, los problemas a nivel eh, sensorial, los retrasos también en esa parte del lenguaje. Pero, aunque el síndrome de X frágil y el autismo sí pueden coexistir, pues con lo que les mencionaba, no todas las personas que tienen X frágil van a tener autismo, y no todas las personas con autismo tienen X frágil. La mayoría de las personas con autismo pues no tienen la mutación de X frágil. Entonces es importante tener en cuenta esta parte. Hay retrasos en el desarrollo del habla, de la motricidad, lo que les mencioné de la discapacidad a nivel intelectual, también problemas comportamentales, hay mucha hipercinesia, hay mucha ansiedad también, concomita bastante con lo que son afectaciones a nivel emocional. La sensibilidad sensorial y lo que les menciono, rasgos físicos como una cara alargada, unas orejas un poco más grandes. Les voy a mostrar acá una imagen de cómo podría ser esa parte del X frágil. Entonces, miren, por ejemplo, acá tenemos, bueno, no se ve muy bien, pero tenemos un niño con síndrome X frágil, donde entonces hay unas orejas prominentes, los rasgos físicos son un poco más claros, acá están pues como otras imágenes, eh, entonces la oreja es un poco más, las orejas son más grandes, la discapacidad intelectual, pero también está la parte de la frente que es un poco más grande, la cara un poco más alargada, acá se ve mucho mejor. La mandíbula inferior entonces es mucho más alargada y prominente, las orejas que les había mencionado, la cara es un poco más alargada, pero adicionalmente a esos rasgos físicos también hay dificultades a nivel general que pues debemos tener muy en cuenta también porque son signos
de alarma al fin y al cabo, miren, por ejemplo, acá ya en una persona adulta y en un adolescente, son al fin y al cabo, pues aspectos que debemos tener en cuenta para un adecuado diagnóstico y hay que estar también, pues, muy alerta de esto. Entonces, en relación con el autismo, lo que les mencionaba, alrededor de un 30 y un 50% hay una concomitancia con trastorno del espectro autista, síntomas que comparten dificultad en la comunicación social, comportamientos repetitivos y las estereotipias, la hipersensibilidad al sonido, las luces, las texturas, y el diagnóstico para detectar el X frágil es esa parte del componente genético importante. Las personas con X frágil, la idea es que se puedan beneficiar de terapias que también se utilizan en el trastorno del espectro autista, terapia ocupacional, terapia pues de lenguaje con fonoaudiología, terapia de integración sensorial, la intervención conductual que es fundamental y que al fin y al cabo también ese diagnóstico temprano y hacer un adecuado diagnóstico diferencial va a proporcionar que la persona pueda tener mejores apoyos, mejores necesidades individuales y es importante sí o sí, acá no es negociable para diagnosticar el X frágil, pues que lo vean genetistas, las pruebas genéticas, si se sospecha de X frágil, especialmente en niños con ese retraso en lo que es el desarrollo, eh, o que ya previamente tuvieron un diagnóstico clínico de autismo, pero que se empiezan a identificar rasgos como los que les acabé de mencionar. Y el tratamiento, pues lo que les mencioné, y en muchos casos, tratamientos farmacológicos como coadyuvantes para la ansiedad, para la hiperactividad y sobre todo esos comportamientos que de pronto se pueden ver o se pueden percibir como disruptivos. Vamos a abrir, ya abrí la cajita de preguntas de Zoom para que podamos entonces hacer una ronda de preguntas de los temas, recuerden, de los temas que llevamos hasta ahora, para que sean pues como más claros y no nos perdamos de pronto en las explicaciones. Bueno, por acá, Daisy nos da una pregunta de la siguiente. ¿Qué estrategias, me perdió la pregunta ya, qué estrategias se pueden utilizar en el aula para fortalecer el desarrollo o activación de las neuronas espejo? Y estando esas desarrolladas, se puede lograr una regulación de conducta del estudiante, observando a los demás compañeros que establecen las normas de clase. Pues, por ejemplo, ella pone entre paréntesis, estar sentados, atentos y en silencio. Muy buena pregunta, súper buena pregunta, dice. Bueno, ya sabemos que son las neuronas espejo, eh, y ya sabemos que muchas personas con autismo y pues van a tener dificultades en lo que es la cognición social, las neuronas espejo también van a estar menos activas o tener menor funcionalidad, eso es algo que veíamos, pero como tal, no es que estén ausentes, como tal, no es que estén ausentes. ¿Se pueden estimular o desarrollar? Sí, las neuronas espejo y no solamente en las personas con autismo, sino, por ejemplo, que las neuronas espejo se entrenan en personas incluso neurotípicas directamente desde esa actividad que se potencia en experiencias sociales. Entonces, por ejemplo, el trabajo en grupo es fundamental, trabajos que tengan un corto emocional, a nivel comportamental también con actividades bien dirigidas. Entonces, sí, se puede lograr una regulación de esa conducta observando a otros. En parte, sí, en parte. Pero recuerden que los estudiantes también bueno, igual sí, los estudiantes aprenden esa autorregulación mediante lo que es la observación de lo que son modelos positivos. De hecho, en terapia cognitivo-conductual hay una técnica que es la técnica del modelado. Esa técnica, y que de hecho pues también ahorita les mencioné a un autor muy importante que es Bandura, con esa teoría del aprendizaje social, una teoría del aprendizaje vicario, nos propone también que nosotros podemos
aprender observando no solamente a personas pues que son mayores que nosotros o más expertos, sino incluso a nuestros pares, en ese caso pues niños o adolescentes. Entonces, sí, hay modelos positivos. Siempre en el entorno académico debe haber un entorno positivo, pero no decir como que es la persona estrella, porque obviamente muchos niños se van a sentir menospreciados referente bueno, este es el que tiene todas las estrellas y yo no. Entonces, ¿por qué es importante la observación de un modelo que sea positivo? Primero porque es una técnica de terapeuta, pues de terapia cognitivo-conductual, donde nos permite entonces comprender lo que vemos, les permite a los niños que pues lo asocien con consecuencias sociales positivas, que también hay áreas cerebrales que se van a activar y que lo pueden imitar, esa es la idea, lo que les mencioné, que se puedan imitar sin ansiedad o sin confusión. Pero esto no es algo que ocurra de la noche a la mañana y no es algo que ocurra en todos los niños, sobre todo en niños con dificultades en la imitación y niños dentro del espectro, o también hay muchos niños con una inmadurez social. Y ahí es donde deben o se debe intervenir las estrategias del docente. ¿Qué estrategias, por ejemplo, se pueden pues, trabajar para activar esas neuronas espejo en el aula? Entonces, un modelado conductual explícito, lo que les mencioné, entonces, que un docente, pero obviamente debe ser también otro estudiante modelo que actúa la conducta que se espera. Esto lo pueden ampliar más, igual es una técnica cognitiva, perdón, cognitiva conductual, entonces sentarse, levantar la mano, guardar silencio, y nos va a servir al fin y al cabo para simular esa imitación y esa comprensión de las normas. Los juegos de roles, por ejemplo, usar pues estudiantes que imiten situaciones sociales. Un ejemplo, vamos al restaurante, cómo pedir un turno, cómo levantar la mano, cómo entrar de pronto al aula de clase. Las historias sociales, que es una técnica que vamos a ver, eh, donde la idea es mostrar con imágenes o con cómics o con pictogramas la conducta correcta o la conducta de pronto que no es deseada. Y el aprendizaje cooperativo y estructurado también. Entonces, trabajar con pares, con roles claros, roles definidos. Por ejemplo, tú explicas, yo escucho, que al final va a favorecer esa observación mutua. Y en general hay pues muchas estrategias. Por acá veía otras preguntas. Anselmo, eso lo vamos a ver en el módulo 3. Fanny nos hace la siguiente pregunta. El X frágil, el síndrome X frágil, también puede relacionarse con trastorno con déficit de atención y hiperactividad, el TDAH. Sí hay una alta comorbilidad. De hecho, se habla de un 60% de comorbilidad o de probabilidad de que concomiten. Eh, Igual, recuerden que también hay que saber diferenciar porque en el X frágil también hay hipercinesia. Y no siempre la hipersinencia es un trastorno por déficit de atención, pero sí hay alta comorbilidad. Es una asociación, de hecho, también alta, pero sobre todo se da un diagnóstico a veces primero de TDAH antes de que se descubra también esa causa genética. Pero hay que saber, y lo mismo pasa con el autismo, lo que les mencioné, no por el hecho de que compartan cierta sintomatología, ya concomitan, no. Sí comparten ciertos rasgos, como lo que les mencioné, la hipercinesia, la hiperactividad, pues en general, pero sí concomitan, pero pues hay que saber diferenciar. No te preocupes, que la recuerda que las clases las puedes ver también en diferido y la idea es que te puedas desatrasar. De hecho, al principio les compartí la clase grabada que nosotros tuvimos el día lunes. Ahorita las vuelvo a compartir antes de entrar al descanso para que puedas también trabajar con protectores de sonido. Muy bien.
Bueno, vamos a ir a nuestro descanso. Son algunas preguntas que estaban relacionadas con la temática que estábamos trabajando. Recuerden que paulatinamente vamos avanzando, vamos dando resolución, por ejemplo, quién diagnostica, cómo se diagnostica, eh, entre otros aspectos que por acá veo en las preguntas. Vamos a ir entonces a nuestro receso y volveremos. Tenemos otro autismo de tipo sindrómico, que es el síndrome de Angelman vinculado con la parte del autismo. Acá les dejo una recomendación de un video y pues también una página que pueden visitar. Está acá en las diapositivas, se llama Osmosis. Pueden entonces ver el video. Algo que es importante detallar es que el video es en inglés, entonces de pronto poner la traducción, pero igual es un video muy valioso, sobre todo para ver esa parte del componente genético. ¿Qué es el síndrome de Angelman? También es un trastorno genético. Acá sí tenemos, al igual que veíamos en el X frágil, lo que es un gen específico, ese gen es el V3A, pero que ya no está ubicado en el cromosoma X, sino en el cromosoma número 15. Hay una característica fundamental en el síndrome de Angelman, igual es un trastorno genético raro, pues me refiero poco frecuente, que al fin y al cabo va a afectar lo que es el desarrollo neurológico y que se va a caracterizar también porque las personas van a tener lo que es un retraso significativo en el neurodesarrollo. Hay problemas de equilibrio también, hay en el síndrome de Angelman también hay dificultades en la coordinación, hay dificultad o más bien discapacidad intelectual significativa y un comportamiento que es característicamente feliz, risas frecuentes, con risas, pero cuando me refiero a pues un comportamiento característicamente feliz son expresiones faciales. No es que todo el tiempo, a veces la gente lo suele confundir, no es que todo el tiempo estén alegres, felices, sino que son expresiones faciales que pues se confunden con esa risa frecuente, con mucha excitabilidad. Entonces, cuando hablamos de una causa, hablamos que específicamente hay una ausencia o más bien un mal funcionamiento del gen que es el V3A en ese cromosoma 15, que al fin y al cabo también el cromosoma 15, como vimos también en la proteína del X frágil, es crucial para el adecuado desarrollo. Es un gen, este V3A es un gen que generalmente es heredado de, de la madre, principalmente, y que pues igual cuando hay falta o cuando hay alteración en ese cromosoma 15 materno, pues resulta en el diagnóstico. También acá les dejo una recomendación, es un libro visual, se llama así, Soy Ángel, por acá lo tengo, Soy Ángel, es este, donde entonces van a ver en general cómo los niños pueden tener dificultades. Habla entonces en primera persona. Miren, por ejemplo, esta parte de acá que dice lo siguiente. Hola, soy Ángel. Soy un niño muy curioso, me gusta mucho investigar, probar, tocar, cotillear. Me gusta, em, me gusta hacerlo tanto con las cosas como con las personas. En realidad, soy como la mayoría de los niños, curioso y muy trasto, travieso. Entonces, acá es importante tener en cuenta que ese síndrome de Angelman también se relaciona con lo que es el trastorno del espectro autista. Hay unas características principales. Entonces, así como vimos las características principales del trastorno del X frágil vinculado con el autismo, lo mismo pasa con el síndrome de Angelman. Entonces, hay retrasos severos en ese desarrollo. Los niños que están afectados por, por el síndrome de Angelman pues van a tener al fin y al cabo también ciertas dificultades en lo que es alcanzar esos hitos del desarrollo en la misma velocidad, al mismo ritmo que otros niños. Hay dificultades motoras, entonces cuando me refiero a dificultades motoras hay dificultades en la coordinación, de hecho pues hay muchos niños con ataxia, hay problemas de equilibrio, lo que al fin y al cabo pues afecta esa capacidad
para caminar o para moverse de manera independiente o de manera fluida. Muchos incluso requieren pues una asistencia física como un caminador o incluso sillas de ruedas para que se puedan desplazar de manera independiente. Hay una ausencia también del habla. Muchas personas con síndrome de Angelman tienen un desarrollo que es muy básico, un desarrollo bastante limitado de esa parte del lenguaje, pero que recordemos, lenguaje y comunicación son dos cosas diferentes. Aunque el lenguaje está disminuido, pues las personas se pueden comunicar mediante lo que son gestos, mediante lo que son signos. Acá, por ejemplo, para personas con trastorno de síndrome, o perdón, síndrome de Angelman, se puede utilizar lo que es, por ejemplo, el sistema PECS, que es un sistema aumentativo alternativo de la comunicación a través del intercambio de imágenes, a través de pictogramas, que de hecho también es un sistema muy usual en lo que es el autismo. Les mencionaba que pues hay un comportamiento característicamente entre comillas feliz, aparentemente es un estado emocional alegre y también hay problemas a nivel neurológico. Entonces, por ejemplo, hay convulsiones, que les mencioné que en el autismo sindrómico habían muchas convulsiones, hay anomalías en esos patrones del el ritmo circadiano, también hay hipotonía, que es un bajo tono muscular, por ejemplo. em, Sobre todo en esa parte pues como de la infancia, entonces requieren apoyo con fisioterapia, hay hiperactividad también, hay problemas de sueño que les había mencionado, y tienden a tener características pues muy similares a lo que podríamos encontrar en el autismo, lo que son entonces los aplausos, balancearse, etcétera. Al igual que nosotros veíamos en lo que era el X frágil, en el síndrome de Angelman también se deben realizar pruebas a nivel genético para identificar ya no anomalías en el cromosoma X, sino anomalías en ese cromosoma 15 o más bien esa disfunción en el gen que es el V3A, eh, porque recuerden igual que me hacían la pregunta ahora, esos síntomas clínicos pueden ser muy similares pues a otras condiciones como el autismo. Un diagnóstico preciso es esencial al fin y al cabo para tener entonces un mejor manejo y tratamiento. Entonces, terapias físicas para mejorar ese control motor, esa hipotonía muscular, esa parte atáxica, fonoaudiología para aumentar esa parte del lenguaje, entonces enfocada en mejorar esa comunicación a través de un enfoque alternativo. Y hay una pregunta muy recurrente en general en cuanto a la etiología de lo que es el trastorno del espectro autista, y es si las vacunas, específicamente lo que es la triple viral, influye o tiene alguna relevancia en lo que es el desarrollo del trastorno del espectro autista. Entonces, en general, la respuesta es no. Las vacunas o el tema de las vacunas y el autismo sigue siendo pues un tema muy crucial, a pesar de la extensa combinación de, de bases científicas sólidas que hay al respecto, donde no hay pues tal una relación entre las vacunas y el desarrollo del trastorno del espectro autista. Eso es muy importante tenerlo presente porque surgió. Resulta, y acá lo voy a emplear, que este estudio, que pues de hecho se publicó en el año 1998, ya casi entrando a los 2000,
un médico donde, y pues, y unos colaboradores donde empezaron a sugerir que había una relación entre la vacuna, específicamente la triple viral, que inmuniza contra el sarampión, contra las paperas, contra lo que es la rubeola y el autismo. Es decir, que había un vínculo entre la triple viral y el autismo. Sin embargo, ese estudio más tarde se empieza a descubrir que era un estudio fraudulento, que pues realmente no había una muestra poblacional significativa, que, y cuando me refiero a una muestra significativa es que 12 niños que fueron los participantes pues, del estudio no es una muestra real para sacar una conclusión tan amplia como esa. Entonces, era una muestra pequeña y aparte de eso tenían conflictos de interés, conflictos financieros a la hora pues con el diseño del estudio y también había manipulación de datos. Al fin y al cabo pues eh, eh, el médico que empezó a, a crear este rumor y pues igual perdió su licencia médica, el artículo fue retractado por la revista en el año 2010, pero miren, este artículo se publica en el año 1998. De 1998 a 2010, pues muchas personas tuvieron acceso a él, muchas personas pudieron divulgarlo, sobre todo la parte de los movimientos antivacunas, y obviamente se genera el miedo en los padres. El autismo suele manifestarse entre los 18 meses y y los 2 años, es decir, es cuando ya los padres empiezan a tomar como cartas en el asunto, cuando ya empiezan a tomar medidas y justo es cuando se administran varias vacunas. Entonces, claro, esto al fin y al cabo es lo que lleva a muchos padres de familia a hacer una falsa asociación temporal pensando que la vacuna, entre comillas, causó el autismo. Pero es porque se relaciona mucho con el tiempo. Entonces, el autismo es una condición muy compleja, es muy heterogénea, hay muchos estudios, pero aún hay que comprender mucho sobre lo que es el autismo, lo que al fin y al cabo pues aumenta la ansiedad de los padres y el deseo pues de encontrar como una causa que sea como por ejemplo las vacunas, pero no es. Y también lo que les mencionaba sobre los movimientos antivacunas que empiezan de pronto pues y muchas personas desconfían pues como de la industria farmacéutica, el sistema de salud, los gobiernos, etcétera, etcétera, y al fin y al cabo esto va a alimentar esas teorías que son teorías pues como conspirativas de los movimientos antivacunas, pues cuando hay, como les digo, numerosos estudios muy científicos, muy rigurosos, que han demostrado que no existe un vínculo entre vacunas y autismo. Entonces hay muchos estudios fríos que empiezan a calcular que no hay una relación. Y bueno, y también está el poder de las redes sociales. Las redes sociales han amplificado esa difusión de información falsa, de información errónea, muchos mensajes cargados con emociones negativas, especialmente que lo que hacen es generar miedo y que se compartan y más, y al fin y al cabo lo que más suena, lo que más temor da, entonces se ha tergiversado. Y bueno, y muchos influencers, muchos celebridades que han promovido esas teorías antivacunas sin una base científica, sin cálculos reales. Entonces, claro, llega el activismo antivacunas, donde son grupos organizados, a veces también bien financiados, que promueven esas ideas antivacunas bajo de pronto una bandera de la libertad de elección o la salud natural, pero pues realmente, aunque son minorías, han tenido un impacto real en lo que son esas tasas de vacunación baja en los países y al fin y al cabo se generan brotes de enfermedades que son claramente prevenibles. En resumen, pues el mito, y es un mito de que las vacunas causan autismo, es científicamente falso, sigue siendo desafortunadamente muy controversial por ese estudio fraudulento que inició el miedo y que sigue siendo y que todavía está ese miedo, es como si fuera una bola de nieve que va y va y va y se hace más grande y aún así teniendo pues muchos estudios como estos, que los invito también pues como a leerlo, aunque hay muchísimos más estudios que empiezan a mostrar que no hay evidencia científica, pues se sigue tergiversando. Entonces, la relación entre las vacunas y el trastorno del espectro sigue siendo un tema, como les digo, de debate, a pesar de que de pronto ya tenemos como pruebas suficientes para saber que no hay una relación causal y que la seguridad de las vacunas es mucho. Las vacunas son sometidas a altas
y rigurosas pruebas de seguridad antes incluso de ser salidas pues, como, en el mercado, antes de ser aprobadas. Están los organismos de salud pública, como la Organización Mundial de la Salud, la OMS, están los CDC, que son los centros de prevención, perdón, los centros para el control y para la prevención de enfermedades que respaldan la seguridad y eficacia de las vacunas, y sobre todo en el tema del neurodesarrollo. Entonces, las vacunas protegen significativamente para esas enfermedades que son potencialmente mortales, como el sarampión, como la rubeola, y que son también prevenibles, y que también hay un riesgo en la salud pública, pues al fin y al cabo no vacunarnos. Morning. Importante eh, entender que lo que sabemos del autismo a veces requiere de un estudio riguroso. Es muy importante siempre centrarnos en lo que son los estudios fríos, en lo que son los estudios entonces científicos. De hecho, pues en el material de estudio pueden encontrar bastantes estudios que nos pueden servir. Vamos a dejar acá, vamos a dejar ese tema en esta parte de lo que son algunos mitos del trastorno del espectro autista. Em, Vamos a abrir una ronda de preguntas que tú tengan por allí y que estén relacionados con esa parte pues del tema que hemos trabajado. Una o dos preguntas y mañana continuamos con las siguientes para dar cierre entonces a la clase. Bueno, esa parte, me preguntan algo, aunque ya lo había pues como dado como respuestas, preguntan lo siguiente: ¿cómo se daría el apoyo a un niño con síndrome de X frágil con autismo grado 3? Entonces, pues ya sabemos que igual, aunque no, pues no lo hemos visto, el autismo grado 3 es el nivel de apoyo más significativo. La idea es hacer un plan de intervención integral, entonces intervención médica y también intervención genética, neuropediatra, genética clínica con seguimiento, tratamiento farmacológico, sobre todo en esa parte si hay ansiedad severa, si hay hiperactividad, si hay, por ejemplo, autolesiones, que a veces puede pasar. Y siempre estar muy pendientes porque pueden haber comorbilidades médicas, entonces la hipotonía de la que hablamos, problemas gastrointestinales de hecho también, las convulsiones también. Entonces, por ejemplo, terapia del lenguaje, la terapia fonoaudiológica intensiva, intensiva es importante, 2, 3 veces por semana. Usar sistemas alternativos que ya les había explicado, los pictogramas, los tableros visuales, los dispositivos a veces de voz, eh, esa parte también de la intervención a nivel cognitivo, entonces educación, pues la parte de psicopedagogía, trabajo estructurado como por ejemplo el modelo Teach, que el modelo Teach puede funcionar muy bien, y la parte conductual, por ejemplo con ABA y otros enfoques pues que son como más centrados en esa parte del comportamiento. Y el apoyo familiar, que es sumamente importante, un entrenamiento en manejo conductual por parte también de los padres de familia, y la coordinación siempre entre equipos, reunión periódica entre familias, colegio. A veces puede ser difícil, pero es lo esencial. Bueno, por acá nos preguntan, Mónica, esa pregunta anterior no la hizo Lucelina. Y esta otra nos la hace Mónica Aragón y es: ¿a qué se debe la mutación de los genes? Bueno, en general una mutación pues es un cambio que es permanente, por eso no hay pues como un retroceso en esa secuencia pues como de lo que es el ADN, del gen. Y pues realmente hay factores, pues hay errores espontáneos durante una replicación celular, o mutaciones que pueden ser heredadas, como en el caso de lo que veíamos, por ejemplo,
en el síndrome X frágil, que es una mutación pues heredada del gen, que es el FMR1, pero también pues a veces ocurren como errores aleatorios durante lo que es la copia, como cambiar, como eliminar o como pues, duplicar una base, pero pues en general pues hay polifactores acá. Bueno, y que también hay que entender que no todas las mutaciones son malas, ¿cierto? Pues no todas las mutaciones son, pues hay mutaciones que pueden ser neutras, donde no se cambia nada, y de hecho pues unas que tienen una ventaja evolutiva que pueden ser beneficiosas y otras que pues sí son perjudiciales, que pues ya hay una enfermedad genética como las que nosotros empezamos a, para trabajar. No, ninguna vacuna causa autismo, ni cuando se genera pues como la vacuna al niño, ni tampoco pues como las vacunas a la madre. Eso no es una causa de autismo. Bueno, por acá me preguntan, esa pregunta me la hace ASP-SP. Bueno, en general, ¿qué es la dispraxia? Esa es la pregunta que me hace. Entonces, es un trastorno, hace parte de los trastornos pues, del desarrollo de la coordinación, es un trastorno del neurodesarrollo y empiezan entonces a tener dificultades en secuenciar movimientos, en ejecutar, por ejemplo, movimientos complejos, movimientos pues, de tipo como voluntario. Entonces, em, va a afectar, por ejemplo, varios tipos de las capacidades de la persona para organizar, para el aprendizaje motor, para la autonomía en general, igual también hay niveles importantes, y que les había mencionado que se puede realizar pues, concomitar con TDAH, con el TEA, con otros trastornos del neurodesarrollo como el trastorno del lenguaje. No es lo mismo como tal, como la torpeza motora, porque a veces piensan que todo niño que tenga torpeza motora ya tiene dispraxia. No, la torpeza es ocasional, es muy común en el neurodesarrollo. Los niños cuando se están desarrollando, pues pueden torpeza a nivel de la motricidad gruesa, fina, pero la dispraxia es persistente, son torpezas ocasionales, no es como que, ay, se me cayó, no. Es persistente, interfiere significativamente con lo que es la vida cotidiana del niño. em, y pues principalmente en lo que es la organización motora. Entonces le va a costar la motricidad fina, entonces escribir, abotonarse la- las prendas de vestir o en la motricidad gruesa también, entonces chutar un balón o tirar un balón, pues una pelota. De hecho, también la dispraxia puede afectar también los gestos, puede afectar también el habla. Sí, algunos niños con autismo pueden presentar dispraxia. Sí, la alimentación influye. De hecho, pues hay dietas catogénicas, pero pues no, cuando me refiero pues influye en la conducta, sí, la alimentación influye en nuestra conducta, al fin y al cabo pues somos también seres de la alimentación. Pero, por ejemplo, hay niños que tienen dificultades gastrointestinales, de hecho, pues hay una relación en lo que es la microbiota intestinal, en ese eje cerebro-intestino, y al fin y al cabo también hay una producción de neurotransmisores allí. Entonces, la alimentación influye en general, pues la idea es una alimentación balanceada, por ejemplo, cuando hay un exceso de dulces, de edulcorantes, de eh, alimentos de pronto más procesados. No, el autismo no es una enfermedad, entonces no tiene cura. Y pues es un trastorno del neurodesarrollo que va a acompañar a la persona durante toda su vida, pero que la idea, recuerden, que las limitaciones son principalmente del entorno, no de la persona. Bueno, dice acá, un rasgo de autismo puede ser que se chupen el dedo pulgar y
al momento de escuchar una canción que se dé vueltas en círculo. No es, sí es un signo de autismo, pero no es el único. Las estereotipias no son únicas y exclusivas del trastorno del espectro autista, eso también se los había explicado. Em, y pues puede ser una forma de autorregularse, pero no necesariamente tiene que ser TEA. Sí, sí, Adriana. Adriana nos pregunta si existen signos específicos. Estos signos los vamos a ver, vamos a seguir trabajando. Bueno, vamos entonces a dejar acá y mañana vamos a volver a retomar con la otra parte de la clase. Espero que estén muy bien, que puedan descansar mucho y que mañana sea pues un día igual de bueno que hoy.